Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, continuamos con las clases. En las otras clases que dimos un poco lo que era el derecho público y respecto a lo que era, bueno, la parte de los delitos informáticos y el derecho penal y cómo se había vinculado, digamos, el derecho informático y había influido en las reformas que se plasmaron en la legislación y que receptaron la dinámica informática en el mundo del derecho en la parte penal. Bueno, ahora voy a dar una explicación que me hubiese gustado más darla en vivo para poder generar un ida y vuelta, un feedback que redundare en una mejor explicación, porque bueno, es un poco más que nada hay que entenderlo, hay un conjunto de conceptos que sí hay que aprenderlos y memorizarlos, pero es para que entiendan un poco cómo surge el derecho, para qué surge, no desde su aspecto histórico, sino desde su estudio como fenómeno. No vamos a hacer un estudio histórico desde lo que fue, no sé, el derecho romano, cómo fue pasando a las distintas instituciones, hasta llegar a la actualidad, sino lo que vamos a explicar un poco lo que es la realidad social del derecho y cómo eso se plasma después en una realidad jurídica. Y bueno, para terminar introduciéndonos un poco en lo que vendrían siendo, para darle una iniciación, un puntapié inicial, en lo que vendría siendo el derecho civil y los derechos intelectuales y de autor, que claramente en el derecho informático tiene una importancia fundamental, porque es lo que protege el trabajo de todos los desarrolladores. Eh, Tanto ingenieros como desarrolladores de software, como programadores que generan programas y que generan contenido, encuentran ahí su protección y su regulación y su posibilidad de trabajar. Eso es fundamental. Yo no ejerzo como abogado, sino que estoy adentro del Poder Judicial, pero es fundamental que cuando quieran largar productos al mercado, eh, que lo charlen con un abogado para que les otorguen la protección y no les pirateen o no les copien el sistema. Eh, y de esa manera tengan acceso a todos los beneficios y la protección que les otorga el ordenamiento jurídico. Pero bueno, empecemos, ya hablamos un poco de lo que es el derecho desde el punto de vista objetivo y subjetivo en las primeras clases, objetivo como un conjunto de normas y subjetivo como un conjunto de poderes o de facultades que tienen las personas y que se pueden ejercer. Pero bueno, hay que, primero nada, ahora nos vamos a enfocar en plantear de cómo surge este tema de el fenómeno jurídico en el mundo eh, y para qué surge, porque todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, hay que imaginar o recrear dentro de lo que es una, una construcción imaginaria de cómo surgió la problemática y hay que hacerse la idea de que si una persona vive sola en una isla, eh, determina su voluntad y tiene a su disposición todos los bienes de la vida. Es decir, una persona que está sola en una isla no tiene que andar peleándose más allá de que tiene las limitaciones naturales, pero supongamos que no tiene que pelearse con otra persona por comida o, por ejemplo, no sé, no tiene relaciones de familia, si la persona se encontrase solamente en una isla. Pero ¿qué pasa? Como eso no se ha dado en la realidad de la historia, eh, la persona convive con otros seres humanos, con otras personas, y eso, ¿qué pasa? Al momento de la convivencia genera determinados conflictos. Conflictos sociales, que son conflictos intersubjetivos de intereses, en cuanto al concepto correcto, que básicamente es cuando las personas se empiezan a disputar determinados bienes o determinadas relaciones. Y eso, para evitar podríamos decir, una anarquía que genere el principio de la fuerza y posiblemente la destrucción de la especie humana y de las personas,
Eso requirió en algún momento de la historia, que no está absolutamente comprobado cuándo fue, alguna regulación que en un primer momento se basó en una costumbre, que era una repetición de actos, que por la repetición se consideró obligatoria, ¿no? Como podría ser que en un momento, bueno, después todo ha sido receptado en un estadio posterior de la historia, pero en algún momento que se empezara a manejar por la derecha y no por la izquierda, o el pago de los alquileres, que por costumbre se pagaba del 1 al 10 como plazo. Esos son costumbres que por su repetición y por la recepción en la sociedad se consideraron obligatorios, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo la costumbre tuvo eh, una creación jurídica, una creación de derechos y una creación de conductas obligatorias para las partes. Después también, bueno, primero posiblemente la costumbre se haya basado en la divinidad, es decir, que era de tal manera porque Dios o porque los dioses de las civilizaciones anteriores de esa manera lo querían, ¿no? Por eso, no sé, como Dios quería que el hombre se casara con la mujer para que tuviera hijos y para que hiciera crecer el desarrollar la especie. Bueno, y en un futuro después los distintos tipos de vinculaciones o los cambios sociales hicieron cambiar determinados criterios y bueno, y ahora, por ejemplo, se permite el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, posteriormente empezaron a aparecer las primeras leyes, que las leyes también en un primer momento se basaron en la divinidad, es decir, en la voluntad de los dioses, en la voluntad de Dios, y posteriormente, cuando se produjo una racionalización de lo que es la sociedad, a partir de la separación de lo que es ¿cómo podríamos decir?, el absolutismo monárquico y la creación de las distintas sociedades modernas, la república y un montón de conceptos, surgió la idea de contrato social, que es básicamente los acuerdos de las partes, y que esos acuerdos de las partes tenían el poder necesario como para generar normas que fuesen obligatorias, ¿no?, que obligaran a determinadas conductas. Esas normas o leyes escritas son imperativos de conducta de carácter general y abstracto. ¿Eso qué es? Imperativo de conducta se refiere a una cierta regulación de la conducta de las personas, ¿no? Por eso sí ser imperativo, porque impone una conducta. Y es de carácter general y abstracto, porque hace una anticipación y regula a todo el conjunto de personas que se encuentren en la misma situación. Como podría ser en las leyes laborales, rigen a todos los trabajadores y, por ejemplo, cada trabajador tiene su estatuto especial, ¿no? Entonces rigen las condiciones laborales que rigen para cada estatuto. Ahí entendemos lo que es un carácter general, que es para un número indeterminado de personas, y el carácter abstracto, que es que no hace ninguna discriminación o no hace ningún tipo de ¿cómo podríamos decir?, de individualización, es la palabra más adecuada, ningún tipo de individualización de las personas o de las situaciones particulares en forma particular, valga la redundancia. Después, ¿qué pasó? Teniéndose en cuenta como la costumbre y las normas no podían prever todas las situaciones, y habían situaciones grises o de difícil interpretación, podemos decir que surgió la necesidad de que alguna persona dijera, bueno, esta norma se interpreta de tal manera, o la costumbre se interpreta de tal manera, y la aplicación o la conducta que tienen que seguir las partes ante un conflicto es esta. Por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo en el plazo en una compraventa en el cual me tendrían que haber entregado una cosa, por ejemplo, de un árbol, o sin un árbol, la compraventa de un árbol incluía los frutos que tenía. Entonces, como son tantas las situaciones que se pueden dar en la vida, y que primero surge el fenómeno social y después el fenómeno jurídico, que se tuvo que recurrir a un sistema que estableciera un conjunto de normas individuales, es decir, un conjunto de imperativos de conducta de carácter particular para situaciones
conflictivas, podríamos decir, o situaciones grises o malentendidas que generaran conflictos entre las partes. Que, por ejemplo, es el caso ese de que dije yo, bueno, te compro un árbol, buenísimo, ¿y el árbol incluye o no los frutos? ¿El árbol incluye el traslado o no? ¿El flete del árbol o no incluye? Hay un montón de situaciones que generaron conflictos sociales y que se requirió de una persona, es decir, de un juez, que fuera la persona que decidiera y que dijera en forma particular qué conducta tenían que realizar las partes ante dichas circunstancias. Esto son las sentencias, básicamente, que son normas particulares e individuales y de carácter concreto. ¿No? ¿Por qué? Porque establecen cómo tienen que actuar las personas en una situación determinada. Y son personas determinadas ante un conflicto determinado. Por eso, ese carácter individual y concreto. Bueno, a este conjunto de sentencias se lo nombra en la jerga jurídica, se lo nombra como jurisprudencia. Ahí es cuando es lo que la gente escucha como jurisprudencia, son el conjunto de sentencias que establecen una cierta regulación jurídica. Entonces, bueno, ya a partir de este análisis que realicé, podemos ver que hay tres fuentes fundamentales del derecho. ¿A qué se refiere con fuentes del derecho? Es decir, a aquellos fenómenos que generan unas determinadas conductas de carácter obligatorio. Y estas son, primero la costumbre, que fue la que nombramos, que fue seguramente, dicen todos los autores, que ha sido la primera. Después la ley, primero basada en la divinidad y luego en la racionalidad y en los poderes legislativos y en el poder que constituye la soberanía y el poder legislativo. Y después la jurisprudencia. Los autores también en la parte jurídica, pero esto bueno, ya es un tema más directo de la literatura jurídica, consideran que también las obras que hacen los autores jurídicos se consideran fuentes del derecho, como es la doctrina, pero bueno, no es una fuente obligatoria, ni esencial, ni formal, por eso las importantes son las primeras tres. Todas estas fuentes se aplican a las distintas ramas del derecho, como son el derecho penal, el derecho civil, el derecho laboral, constitucional, administrativo, etcétera. A un conjunto, a todas las ramas del derecho. Se aplican porque se dice que el derecho es uno solo, pero que se divide en ramas para su estudio. Por eso tiene un conjunto de principios, un conjunto de técnicas y de mecanismos que son aplicables a todo el derecho. Vendría como, por ejemplo, podría decir lo que sería la informática y los distintos lenguajes que integran la programación. La programación va a ser una, lo que varía son los lenguajes y tienen principios particulares, distintos y distintos tipos de lógica dentro de lo que vendría a ser la programación. Bueno, aquí, bueno, ya dentro de lo que vimos, lo que eran las ramas del derecho, ya charlamos de lo que era el derecho penal, investigamos lo que eran algunos delitos informáticos que estaban regulados en el Código Penal, y bueno, hicimos una enumeración no total, sino meramente ejemplificativa de los distintos tipos de delitos. Perdón, estoy buscando la luz para que se vea bien y que no tenga problemas. Y bueno, y ahora vamos a entrar en lo que es el mundo del derecho civil. Que el derecho civil se dice que es el derecho que rige toda la vida de las personas cotidianamente, cosa que es verdad, ¿no? Regula distintos aspectos relativos a las personas, a las relaciones de las personas, que surgen con otras personas, a las relaciones de familia que surgen entre las personas también, a la relación que tienen las personas con las cosas, y bueno, ¿y qué es lo que sucede con las cosas y el patrimonio de las personas cuando estas personas fallecen? Por eso se ve que el derecho civil rige a las personas durante toda su vida y durante todo su accionar, es decir, desde que nacen, desde que crecen, desde que interactúan con otras personas, desde que esas relaciones afectivas generan vínculos estables, como puede ser la familia, o si no, o por el mero interés económico, o por cualquier tipo de interés, como pueden ser los contratos, y cómo esas personas se vinculan con las cosas,
que es, por ejemplo, lo que sucede con el derecho de propiedad de las personas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con una propiedad, con una cosa, con mi casa, por ejemplo? ¿Qué es lo que puedo hacer dentro de mi casa? ¿Qué es lo que puedo hacer con mi casa? ¿Hasta dónde puedo hacer las cosas con mi casa? Y bueno, y después también se rige qué es lo que sucede con esas cosas que quedan cuando una persona ya no está, porque la vida sigue y la sociedad sigue adelante, y hay que generar una cierta estabilidad que continúe y que permita el desarrollo de las sociedades, más allá de los individuos que la componen. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar ya en la parte más sistémica de lo que es el estudio del derecho civil. Vamos a hablar cómo está estructurada para que entiendan que esa regulación ha sido receptada sistemáticamente por el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula en diferentes títulos diferentes temas, ¿no? Entonces, regula la parte general, que es la parte primigenia de lo que es el Código Civil y Comercial, estudia lo que es a la persona, ¿no? Estudia qué es la persona física y la persona jurídica. Estudia qué atributos tienen las personas, cuáles son sus caracteres determinantes de la persona. Es decir, bueno, qué cosa se considera persona y qué cosa no se considera persona, ya sea persona física o persona jurídica, ¿no? Es decir, bueno, ¿desde cuándo existe una persona? ¿Hasta qué momento existe una persona? ¿Qué requiere una persona jurídica para ser considerada persona jurídica, para que tenga validez? ¿Qué necesita una persona física, ¿no? Para tener validez? O sea, no validez, perdón. Me retracto. Para tener existencia. La persona física básicamente se requiere que tenga rasgos de humanidad solamente. Han habido determinados regímenes que le han exigido a las personas, qué sé yo, por ejemplo, que pudiera hablar, pudiera caminar en un futuro, por ejemplo, en civilizaciones muy antiguas, como podrían ser, no sé, las romanas, las civilizaciones vikingas. El padre tenía 24 horas para decidir si un niño con defectos vivía o moría. Entonces, todas esas cuestiones se empiezan a regular en la parte general del derecho civil. Después, dentro de lo que es el libro segundo del Código Civil, rige lo que son las obligaciones, ¿no? Que son básicamente los efectos que las relaciones tienen sobre las partes, y rige la conducta de qué es lo que le debe una persona al otro, ¿no? Y cómo se le debe. Después tenemos los contratos, la parte que rige los contratos, que son las relaciones económicas entre las partes. Está regulado también en el Código Civil, como por ejemplo puede ser una compraventa, que establece qué es lo que es una compraventa, qué persona es deudor, cuáles son las obligaciones del deudor, qué persona es acreedor, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el acreedor. Esas son las cuestiones que están reguladas. Por ejemplo, puede ser la compraventa, la locación, hay un montón de contratos más que, bueno, no son tan comunes, como son, no sé, el factoring, el franchising, un montón de contratos que no son tan comunes, por eso no hacen falta tanto. Pero, por ejemplo, quiero que tenga la idea de lo que es la compraventa y la locación, que son cosas que una persona realiza en todo momento de su vida, porque una persona alquila una casa, una persona desde que se levanta paga un boleto de colectivo, hace un contrato de transporte, compra cigarrillos en el kiosco, compra caramelos, compra su alimento, y ahí hay contratos de compra-venta con un conjunto de derechos y obligaciones que están legislados y regulados. Después está lo que son los derechos reales, que los derechos reales regulan la relación que tiene una persona con las partes, y tiene la característica de que esa relación es una relación directa de señorío entre la persona y la parte. Dentro de los derechos reales está lo que es el derecho de propiedad, como un derecho como el más conocido y el más utilizado por las personas. Después tenemos lo que es el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, que es un derecho real de garantía, la prenda, que también es un derecho real de garantía, que son un conjunto de derechos que se ejercen sobre las cosas y determinan determinadas atribuciones que tiene una persona sobre una cosa, ¿no? Porque si yo estoy ejerciendo un derecho real sobre una cosa que no es mía, no puedo tener las mismas
atribuciones o las mismas facultades o los mismos poderes sobre la cosa que si yo estuviese ejerciendo sobre una cosa que es de mi propiedad, ¿no? Sobre mi propiedad puedo disponer de la cosa, puedo venderla si quiero. En cambio, si una cosa no es mía, no puedo venderla. Yo un software que yo no lo he creado, que no es mío, no puedo venderlo, más allá que sea propiedad intelectual, que es algo particular. Y bueno, después en derecho civil está lo que son el derecho de las sucesiones. Y el derecho de las sucesiones, básicamente lo que hace es regular qué es lo que sucede con las personas y con su patrimonio al momento del fallecimiento. Porque ¿qué pasa? Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y al momento de morir, con toda su historia y con toda su permanencia que ha tenido en la Tierra y en vida, ha generado un conjunto de consecuencias y de relaciones que tienen que continuar. Por ejemplo, si una persona fallece y tenía una casa, ¿qué pasa con esa casa? ¿A quién se le asigna? ¿Qué es lo que pasa? Puede venir cualquier persona, puede ocuparla, le corresponde al marido, le corresponde a la mujer, le corresponde a los hijos, le corresponde a los sobrinos. ¿Qué pasa si no hay sobrinos? ¿Qué pasa si un sobrino es discapacitado? Esas son todas las cuestiones que se van regulando en lo que es el derecho de sucesión, que lo que trata de hacer es transmitir un patrimonio integral a las personas que le corresponde por derecho. Bueno, ahí más o menos expliqué lo que es la estructura del derecho civil y un poquito qué es lo que se encarga de regular. Pero acá tenemos que, voy a parar en dos conceptos, en dos principios que rigen a todo el derecho, que son los principios de seguridad jurídica y de buena fe. El principio de seguridad jurídica justamente a lo que hace es a una adecuada previsibilidad en las relaciones que permitan que las mismas perduren en el tiempo. Por ejemplo, yo no voy a comprar una casa o no voy a construir una casa si no sé si cualquier persona puede venir y tirármela abajo porque se le ocurre. ¿Me explico? Nosotros lo que tratamos es una cierta previsibilidad que permita generar un desarrollo y un crecimiento de las relaciones para que se pueda otorgar una estabilidad que genere que las personas tengan ganas de realizar negocios, de relacionarse y de hacer crecer la economía y que puedan desarrollarse en la vida jurídica sintiendo una suerte de seguridad, de ahí el término, de que las cosas van a tener una estabilidad necesaria. Esto tiene que ver con lo que son las regulaciones, que sean estables y que haya una cierta estabilidad fiscal también, por ejemplo, porque el típico caso, yo realizo una inversión, pero me ponen un impuesto carísimo, entonces, bueno, tengo inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no tengo previsibilidad. Me ponen un impuesto muy caro y tengo que cerrar la fábrica. Y bueno, entonces todo lo que invertí y el tiempo que puse y la gente, eso desfomenta la actividad de las partes. Entonces evita que la gente invierta y que trabaje y que se desarrolle en su vida. Por eso es tan importante la seguridad jurídica como principio y como concepto. Esto genera digamos, lo que busca es básicamente que la proliferación de las actividades generen un bienestar general que redunde en el bien común de las personas. Porque básicamente lo que se busca es eso. El bien común general y porque viene de organismos políticos que lo que buscan dentro de lo que es la sociedad, el fin último es ese. Y bueno, y después tenemos otro principio más, que es el principio de la buena fe, que se dice que la buena fe tiene un carácter aséptico o desinfectante en el derecho, y es como vendría siendo como la higiene en la medicina, ¿no? Que sin ella, se dice en el derecho, en el mundo jurídico, que sin ella se desatan las peores enfermedades. ¿Qué pasa? Es cuando una persona obra de mala fe y evita que el mundo jurídico prolifere y que las personas tengan su seguridad jurídica y su certidumbre. Por ejemplo, una persona no puede decir que es de buena fe si está vendiendo un auto que sabía que no era suyo o falsificando los papeles. Ahí se dice que la persona obró de mala fe. En cambio, una persona que compró un auto creyendo que el auto era de la persona que se lo estaba vendiendo, está actuando de buena fe. Entonces, la buena fe ha sido receptada en el ordenamiento jurídico y irradia a todo el ordenamiento, al igual que los principios de seguridad
ordenamiento jurídico en general. La buena fe tiene dos puntos de vista, un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo. El punto de vista subjetivo básicamente es en cuanto a lo que es la creencia de las personas, un punto de vista subjetivo. Es decir, yo estoy creyendo, por ejemplo, que tengo una situación jurídica, no sé, por ejemplo, yo vendo la casa que era de mi padre porque creo que soy el heredero, o no sé, o de mi tío porque creo que soy el único heredero. Y después puede resultar que aparece otro heredero preferente que no sabíamos que existía, pero bueno, yo actué con buena fe y la persona que recibió la casa actuó también con buena fe. A diferencia de que si yo supiera que esa casa la vendo, pero que existe un heredero preferente y que yo la vendo igual, ahí estoy obrando de mala fe, ¿no? Porque tengo una actitud subjetiva de un conocimiento y una falta de honestidad y rectitud que está dentro de mi interior, por eso es subjetivo. Y después está lo que es la buena fe objetiva, que es lo que es objetivo porque no depende de la subjetividad de la persona, sino que es lo que la gente usualmente interpreta en unas relaciones de las personas, en las relaciones contractuales, básicamente, ¿no? Si yo, usualmente si una persona le compra a una persona la casa y se interpreta que le tiene que entregar la casa, y que la casa tiene un conjunto de condiciones, ¿no? Que la casa viene con baño, la casa viene con cocina, la casa viene con, no sé, con jardín, por eso no es casa. Son el conjunto de condiciones que la gente objetivamente interpreta y que cree que son así. Esto se encuentra, bueno, esto se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial. Esto, bueno, esto es lo que son los principios, y esto es lo que es un poco las fuentes del derecho, y lo que es el principio, y lo que ha sido el derecho civil. Me he quedado sin tiempo para poder ingresar en lo que es el derecho intelectual, que quedará para la clase que viene, pero solamente quiero dejar el disparador para entender que, bueno, primero surgen las realidades en la vida real, las realidades sociales, y después se produce una recepción jurídica. Dentro de esa recepción jurídica y esa realidad que surgió en algún momento de la vida lo que eran los derechos intelectuales y la propiedad intelectual, que se encuentra vinculado dentro del ámbito del derecho civil, con ciertas regulaciones especiales, pero dentro del derecho civil. Estas realidades, bueno, esta regulación intelectual, básicamente se encarga de regular las relaciones que existen en la persona, una relación especial que existe entre la persona y su creación, que es una persona que es una creadora de una cosa, como puede ser una pieza artística, literaria, musical, o como por ejemplo podría ser con el caso de los desarrolladores, con un software, con una cierta maquinaria distinta, un hardware distinto, y eso tiene determinada protección, y esa protección se encuentra regulada tanto nacionalmente como internacionalmente. Es decir, que tiene legislación que lo protege tanto desde lo nacional como desde lo internacional, y hay un organismo que es el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Argentina, que es la persona jurídica que se encarga de todo lo que vendría siendo, en la jerga jurídica se le dice poder de policía, pero se encarga de lo que es el desarrollo, la recepción, la protección de lo que son las patentes de invención y la propiedad intelectual. También se encarga de la registración, es decir, se encarga de todo lo vinculado a la propiedad intelectual y también de fomentarla, protegerla, registrarla, a fin de que la misma prolifere en nuestro país. En la próxima clase voy a explicar un poco más lo que es la legislación interna y nacional y la legislación internacional, a los efectos de que ustedes sepan que cuentan con alguna protección para su trabajo y que su trabajo se va a encontrar protegido por el Estado, y que en el caso que tengan algún problema van a tener algún respaldo sobre el cual poder fundamentar sus planteos, y tienen una regulación que va a determinar cómo es la conducta que deben de realizar en su trabajo profesional. Así que bueno, ya se ha cumplido la hora bastante rápido, no alcancé a dar todo, pero bueno, les he dado un pantallazo general
respecto de lo que son las fuentes del derecho, de cómo nace el derecho, para qué nace, de qué es lo que es el derecho civil, que regula el derecho civil, y bueno, la realidad de lo que son un poquito, los introdujen en el tema de la propiedad intelectual, que van a ser los temas que vamos a ver la clase que viene. Les mando un saludo y que se encuentren muy bien. Adiós.